Hola, soy Laura Guzmán, representante en Mendoza del grupo Discapacidad Argentina. Soy mamá de Tomás, un nene de 16 años que tiene discapacidad intelectual y varias patologías asociadas: TDAH, autismo, retraso madurativo y trastorno conductual. Bueno, como lo mencioné antes, soy una de las fundadoras y representantes de Discapacidad Argentina acá en Mendoza. Cuando Tommy tenía 9 años, empezamos con todo el proceso del diagnóstico. Desde un principio, como familia, luchamos muchísimo para poder atravesar todas las barreras impuestas por la sociedad, tanto en la educación como en la salud y como en la sociedad misma, ¿no? Porque yo siempre planteo de que la sociedad todavía no está preparada para la inclusión. Todavía se confunden si realmente lo que se piensa hoy en día es inclusión, es empatía o es lástima. Es una pequeña referencia que yo hago siempre para una reflexión. ¿Realmente somos una sociedad empática o somos una sociedad que vive todavía en tiempos históricos en donde realmente la discapacidad se veía como tabú o teniéndole el sentimiento de lástima? Esa es una reflexión que a mí me gusta mucho siempre nombrar, porque yo digo que hoy en día la inclusión no existe. Vivimos en una sociedad poco inclusiva, en donde los docentes exigen que uno medique a los hijos para llevarlo a la escuela, sin saber si necesitan medicación o no. También siguen rotulando a los niños, diciéndoles palabras poco agradables también para ellos, no dándose cuenta el peso que tienen las palabras. También he visto muchas situaciones en las que por ahí en las escuelas obligan a los padres a llevar maestras integradoras o maestras de apoyo, cuando en realidad tampoco como docente no ven la realidad que hay detrás de esta discapacidad. Si por ahí esa gente, esa familia, tiene o no tiene obra social, si están en condiciones de poder pagar una maestra integradora en el caso de no tener obra social. Cuando sabemos que hay población muy vulnerables que muchas veces no tienen ni siquiera para comer, no tienen las necesidades básicas. Entonces, también vemos una educación que realmente no están capacitadas hoy en día para todas las patologías de discapacidad, para la discapacidad misma, sin discriminación entre ellas, entre las patologías. Seguimos viendo muchas escuelas con falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto en la infraestructura como en la información. La burocracia misma de los trámites para poder hacer el CUD, la pensión, esas son barreras que siguen existiendo hoy en día, cuando se supone que deberíamos ya estar evolucionados. Son barreras que todavía siguen existiendo. El de la información. Muchas penumbras pasan las familias de las personas con discapacidad, antes, durante y después del diagnóstico. También vemos muchos profesionales que al momento de dar el diagnóstico son muy poco sensibles para poder brindarles el diagnóstico a las familias. Y realmente nosotros lo que vemos y lo que siempre exponemos es que las familias también necesitan contención. Las familias
también necesitan sensibilidad, también necesitan información. Desde mi experiencia personal, desde el momento del diagnóstico de mi hijo, realmente no solamente recibí el diagnóstico de mi hijo, también recibí una hoja en blanco. Esa era mi persona, una hoja en blanco. Y en esa posición nos pusimos a pensar con mi marido, con mis otros hijos, ¿qué hacíamos con esa hoja en blanco? ¿La dejábamos en blanco y nos quedábamos en la nada misma? ¿O empezábamos a trazar nosotros el futuro de nuestro hijo con discapacidad, a nuestro querido Tommy? Entonces, como familia, pudimos hacer terapia, pudimos capacitarnos en todo lo que refería a las patologías de Tommy y fortalecernos, sobre todo fortalecernos. Pudimos empezar a hacer capacitaciones y bueno, así conocí a las que hoy son las fundadoras de Discapacidad Argentina. En esta fortaleza misma de como padres de querer educarnos y capacitarnos para saber qué le pasaba a nuestros hijos, nos fuimos encontrando consecutivamente en varias charlas con las chicas, con mamás, Karina Castillo, Adriana Chávez, Miriam Weber, de Misiones, de Buenos Aires y de Jujuy. Empezamos a tener un diálogo, armamos un grupo de WhatsApp y empezamos a trabajar en conjunto. Porque así como nosotros como familia vimos que teníamos, que atravesábamos muchas dificultades y muchas barreras, empezamos a ver de que no queríamos lo mismo para otras mamás. Entonces empezamos a trabajar en conjunto, armamos el grupo de Facebook, armamos el grupo de Instagram, de WhatsApp, nos nombramos Discapacidad Argentina y empezamos una tarea de concientización, información y contención para las familias de las personas con discapacidad. Porque realmente no queremos que la familia pasen por lo mismo que hemos pasado nosotros. Discriminación, maltrato, desinformación, destrato. Entonces, bueno, una de las primeras tareas que nos pusimos como grupo de Discapacidad Argentina fue la campaña de visibilización. Empezamos a mandar mensajes a todas las personas, todos los grupos, todas las asociaciones que se quisieran sumar a este pedido de concientización, porque no se trata solamente de poder ver la discapacidad en sí, sino se trata de poder ver todas las problemáticas que hay detrás de la discapacidad, todas las complicaciones. Yo siempre digo, por ahí cuando hablo con algún político, con algún diputado, algún senador, o con gente que no está al tanto de las situaciones, o gente que por ahí están en cargos superiores, que realmente yo los invitaría a pasar un día con nuestros hijos, un día cotidiano, para que vean cuáles son todas las barreras que ellos pasan día a día, el sufrimiento que ellos tienen día a día. Desde lo más simple, lo más básico, sobre todo ahora también en época de pandemia, una situación que nos está atravesando a toda la población, a todo el mundo. Entonces planteamos esta campaña de visibilización con cartelitos, en donde pedíamos que se pudiera visibilizar, ¿sí?, la discapacidad. Tuvimos mucha repercusión, gracias a Dios que nos acompañó. Tuvimos mucha gente que se sumó al pedido. Pudimos llegar a muchas partes del territorio argentino. Se sumaron también muchas agrupaciones. Hoy en día estamos trabajando con 13 grupos, 13 asociaciones que están trabajando con nosotros.
que nos acompañan en los pedidos, en todas las notas y reclamos que se tienen que hacer. Después seguimos con el pedido de vacunación, hicimos una nota, pudimos elevarla a quien correspondía, ¿sí? Y seguimos trabajando por la vacunación para las personas con discapacidad, sin comorbilidades. Queremos entrar en el escalonamiento de prioridad para la vacunación. Hay muchas provincias que ya han acatado y están vacunando a las personas con discapacidad, gracias a la lucha constante de las provincias, de los grupos que están luchando y pidiendo por la vacunación. Por ejemplo, acá en Mendoza, me tocó como representante de discapacidad, pudimos ir a la legislatura, cuando la ministra Nadal se hizo presente en la legislatura, pudimos hablar con ella amablemente nos cedió una reunión para el día siguiente, pudimos concretarle todas nuestros pensamientos, el pedido que teníamos, le pudimos comunicar cuáles son las problemáticas de las personas con discapacidad el día a día, en esta situación de pandemia, donde por ejemplo hay muchas discapacidades que no se tenían en cuenta, la discapacidad múltiple, o sea, las personas que no pueden manipular su barbijo, estaban expuestas 100% a este virus. Las personas en silla de ruedas, que tienen que impulsarse con las manos, tocar sus ruedas, y las ruedas están en constante contacto con la calle, entonces obviamente también tenían un mayor peligro de contagio. Las personas con problemas inmunológicos, que tenían deficiencia inmunológica, era increíble que no se las tuviera en cuenta en este escalonamiento de prioridad. Bueno, planteamos todas las patologías y todos los peligros que habían para las personas con discapacidad. Para nuestra sorpresa, a la semana de haber tenido la reunión con todo el equipo de la ministra Nadal, se anunció y nos llegó a nuestros oídos de que en Mendoza empezaban a vacunar a todas las personas con discapacidad, sin discriminación alguna. Con el simple hecho de tener discapacidad y ser mayor de edad, podían ya vacunarse. Así que fue un logro muy feliz para Mendoza, una lucha que realmente nos convocó mucho tiempo, que cabe destacar que también acá en Mendoza tuve el apoyo del Observatorio de Mendoza, el Observatorio de las Personas con Discapacidad, y el colectivo de las personas con discapacidad, con una de sus representantes, Mónica Bascuñán. Acá en Mendoza fuimos, digamos, parte de este pedido. Después seguimos en lucha para que todas las provincias adhieran a este pedido de vacunación para todas las personas con discapacidad. También estamos trabajando en el pedido de la tarjeta alimentar, lo cual creemos también que en esta época también de tanta vulnerabilidad económica para muchas familias de personas con discapacidad, realmente vemos insólito que no se tengan en cuenta todavía a las personas con discapacidad. No se las tuvo en cuenta nunca, ni con el IFE, ni con la tarjeta alimentar, ni con ningún tipo de subsidio. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que, ya que se amplió hasta los niños de 14 años, también que se pueda ampliar para las personas con discapacidad, porque realmente ha sido y es una de las poblaciones más vulnerables en esta época de pandemia. Convengamos que hoy en día una pensión no contributiva está alrededor de los 13.000 pesos, y la persona adulta que vive solamente de esa pensión, pagando impuestos, pagando los servicios, sus alimentos, no llega, no alcanza, pasan una completa
falta de alimentos, falta de medicación. Convengamos también que hay muchas personas que no pueden acceder a esta pensión, muchos niños que no pueden acceder a esta pensión. Entonces lo que nosotros pedimos y elevamos al Ministerio de Desarrollo, al señor Daniel Arroyo, que se pudiera tener en cuenta no solamente a los beneficiarios de AUH, sino a toda la población que estuviera en situación de vulnerabilidad, a los niños que cobraran SUAS, a las pensiones no contributivas, a las personas con discapacidad que no pudieran cobrar la pensión, que se tuviera en cuenta eso, también, ¿por qué no?, a los jubilados, ¿sí? Entonces vemos necesario no discriminar por sectores, sino pedir que se tenga en cuenta a toda la población en vulnerabilidad. Toda persona que tenga un salario mínimo que pueda entrar en este beneficio de la tarjeta alimentar, o una jubilación, que también son las jubilaciones mínimas. Sabemos que están en una situación de vulnerabilidad, que no pueden pagar sus medicamentos, que no llegan a fin de mes. Entonces, como grupo, lo que estamos haciendo es seguir trabajando, poder llegar a oídos de todo el mundo este pedido. Sin ir más lejos, hoy se armó, o sea, está el proyecto de la tarjeta alimentar que ya ha llegado a Desarrollo Social de la Nación. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se pueda escuchar, que se ponga en agenda y que se pueda aprobar este proyecto, porque realmente queremos ser visibles. Seguimos siendo invisibles. Las personas con discapacidad siguen siendo invisibles. Después estamos con un proyecto también de logo y bandera de Discapacidad Argentina, también para que sea a nivel nacional, y más adelante poder federarnos, ¿sí?, como grupo. Todos estos trabajos lo hacemos gracias a todos los grupos que se van asociando y se van uniendo a nuestra lucha, porque consideramos que esta lucha es de todos, consideramos que ya no podemos estar más separados, consideramos que no tenemos que ver la discapacidad discriminada, las personas sordas por un lado, las personas ciegas por otro lado, las personas con problema de motricidad por otro. Consideramos que tenemos que unificar la discapacidad, que la discapacidad tiene que ser una sola. Los derechos son los mismos para todos. Los derechos son los mismos para todos. Entonces tenemos que pelear por los derechos de todos. Por eso nosotros elevamos nuestro pedido de todas aquellas asociaciones y organizaciones que se quieran sumar a Discapacidad Argentina, los invitamos y quedan cordialmente invitados, valga la redundancia, a pertenecer y poder llevar esta lucha adelante entre todos. Como digo siempre, yo creo que las experiencias negativas dejen de ser negativas, dejen de tener un peso negativo, que las experiencias que nosotros como mamá hemos tenido, que hoy se puedan utilizar para poder demostrar que se puede superar uno en la vida, que puede uno demostrar el fortalecimiento y ayudar a otras familias a fortalecerse. Nosotros ponemos mucho hincapié en esto, ¿no es cierto?, en dar charlas, en buscar profesionales, porque siempre hay una necesidad. Sabemos que las necesidades no son las mismas en todas las provincias, pero bueno, justamente para eso queremos tener un representante en cada provincia, para ver las necesidades de cada provincia y poder unificarnos en esta lucha. También, como lo dije recién, yo soy una fiel creyente de que más allá de los pedidos, de los reclamos,
de todos los reclamos que podemos llegar a tener como provincia, sobre todo, y vuelvo a poner hincapié, el poder contener a la familia. Es muy importante. He visto muchas familias quebradas por un diagnóstico, muchas familias que no pueden superar el diagnóstico solos. Y es respetable, se entiende. Nosotros tratamos de darles tiempo, tratamos de hablar, de contener, en lo que podemos tratamos de ayudar, ¿sí? Porque yo sé que en algún momento las familias pueden asimilar este diagnóstico, pueden superar este diagnóstico, y desde esa superación empieza el empoderamiento. Empieza a poder decir, yo lucho por los derechos de mi hijo. Y siempre digo esto, ¿no? Que no se trata de tener derechos a ser iguales, sino se trata de tener el mismo derecho para ser diferentes. Así que bueno, les dejo esa reflexión y realmente espero y sueño no solamente con una Mendoza, sino con una Argentina verdaderamente inclusiva, en donde, vuelvo a lo mismo, que no se trate de tener lástima, se trate de tener una verdadera empatía y una verdadera inclusión. Así que los saludo muy formalmente desde Mendoza, desde el Grupo de Discapacidad Argentina, y les doy las gracias en este momento, por este momento que nos han dado a cada uno de los grupos. Así que bueno, muy buenos días.